Te invito el próximo 10 de abril a la Masterclass gratuita Soy profesional de la salud y no sé cómo hacer mi vida. Para inscribirte entra a victorsadia.com. Somos tan escasos de pensamiento que creemos que solo estamos nosotros. Bienvenidos a Volver al Futuro Podcast, donde platicamos con las mentes que nos impulsan a crear el nuevo paradigma de salud y bienestar, conducido por Víctor Sadia. María Violante es herborista y agroforestera sintrópica especializada en plantas medicinales y aromáticas. Tiene más de 12 años de experiencia en el procesamiento de plantas medicinales y el trabajo de siembra y cultivo, integrando la cadena de manera regenerativa. Es fundadora y directora de Remedios del Bosque. En este episodio platicamos con María sobre su experiencia de crecer en Pachuca, luego moverse a la Ciudad de México y luego vivir 7 años en la sierra con la cultura zapoteca. Nos platica el viaje de vida que la llevó a fundar la empresa social Remedios del Bosque, misma que se dedica a reconocer que la abundancia se encuentra en la simplicidad de la comunidad y la biodiversidad. Al adoptar un enfoque sistémico y comunitario, María aboga por romper los monocultivos de pensamiento y buscar la regeneración a través de la interacción y el cuidado de la vida, integrando las cadenas productivas buscando la regeneración para todos. Su visión desafía la ilusión del equilibrio estático y promueve la comprensión de la vida como un proceso sintrópico, abundante y constantemente regenerativo. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy nos acompaña María Violante. María, gracias por estar aquí. Ay, Víctor, un placer y un gustazo poder estar aquí contigo. Estoy muy feliz, la verdad es que hemos platicado pocas veces, pero siempre como que se antoja así armar un espacio así de, sobre todo de íntimo y también de alargado, ¿no? De tener unos buenos minutos para platicar. Así es que gracias por hacerte el espacio y quiero empezarte preguntando sobre tu infancia. No tanto quién eras tú en tu infancia, sino cuál era el lugar en el que vivías y cuáles eran las ideas que te rodeaban. El lugar donde vivía, pues es un pequeño lugar, una ciudad pequeña en provincia, Pachuca, ¿no? Cuando todavía no era lo que hoy es Pachuca, que es enorme, yo antes lo veía muy pequeño. Mi día a día era básicamente jugar fútbol. Yo jugaba mucho fútbol todo el tiempo. Y eso era como un poco ir a la escuela, luego salir de la escuela, ir a jugar fútbol, ya sabes, era como algo muy sencillo, estar con mis hermanos y prácticamente mucho estar en casa, porque también los pocos momentos que estabas en la calle era también solos, ¿no? Como que era esta parte muy, muy natural de que podías salir a todos lados y no había tanto miedo de a dónde vas y con quién y no puedes y entonces, puedo decir que gocé bastante mi infancia, pues en provincia, ¿no? ¿Cómo era eso del fútbol? Creo que tu papá era futbolista profesional, ¿verdad? Sí, justo, mi papá era futbolista profesional y pues yo nací con eso, ¿no? O sea, nací literal yendo a los estadios desde que era recién nacida y yendo a los estadios y luego al entrenamiento y cuando era más chica, como ya tenía 3, 4 años, mi papá me empezó a llevar más a los entrenamientos y cuando Pachuca empezó apenas las fuerzas básicas, que era como los primeros espacios donde había ya como fútbol más profesional enfocado para niños, me acuerdo perfecto que me dijo mi papá, te voy a meter, ¿no? Y yo soy la más grande de mis hermanos. Y le dije, sí, sí, sí. Y era también como, obviamente me gustaba, pero también era porque él lo hacía, ¿no? Entonces era como medio aspiracional y que mi papá también tuviera esa relación conmigo. Y empecé a hacer fuerzas básicas desde los 4 años en el Pachuca. ¿Y cómo creció el fútbol en ti? ¿Y tú también cómo creciste a partir del fútbol? ¿Cómo lo codificas hoy en día eso? Fue increíble para mí porque me daba una forma increíble de direccionar mi energía, ¿sabes? Hoy lo veo como me ha formado una gran condición y en general hoy en día no juego fútbol, me encantaría en algún momento regresar a, ¿sabes? Como echar la cáscara con amigos o algo así, pero me dio mucha condición a muchos niveles, me dio mucha salud, también mental, emocional, porque también cuando estaba de 15 ya sabes, 14 15 años, que estás en un momento vulnerable, de rebeldía, de muchas sustancias pasando alrededor de ti,
yo era como, no, mañana tengo partido y tengo un partido hoy en la noche y aparte yo jugaba fútbol rápido, pero fútbol 7, pero fútbol soccer, ya sabes, entonces como que era un poco, siento, hoy lo veo desde otro lugar, ¿no? Pero sí digo, qué increíble que pude enfocarle tiempo a mi salud de alguna forma, que era una pasión, ¿no? Siempre he sido muy apasionada de lo que hago, entonces en ese momento mi pasión era el fútbol y pues lo hacía completamente, ¿no? ¿Y cómo era el ambiente para las niñas? Porque, o sea, para los niños la cultura del fútbol está mucho más amplificada, por así decirlo, y no tengo idea cómo era en esos círculos con gente que ya estaba en fuerzas básicas. Pues yo fui la primer niña, ¿no? Por ejemplo, en fuerzas básicas, ¿no? Y mi papá me decía, te meto para que te entretengas, ¿no? No como para que te vuelvas profesional. Y recuerdo muchos momentos, por ejemplo, cuando yo jugaba en la colonia donde yo vivía, era una colonia humilde. Entonces esa colonia, pues sabían que mi papá era futbolista, ¿no? Entonces el fútbol era antes muy distinto de lo que es hoy en día. O sea, los jugadores no les pagaban lo que les pagan hoy en día hasta por estar en la banca, ya sabes, pero en ese momento era un mundo distinto, era algo más llanero, algo mucho más amateur. Entonces, sabían que mi papá jugaba fútbol y me decían, tú puedes venir a jugar con nosotros porque eran el hijo del carnicero, el hijo del tortillero, ya sabes, como la banda de esa zona. Y me decían, puedes venir solo si traes un buen balón para jugar, ¿sabes? Entonces yo le decía, papá, tengo que llevar el mejor balón para que me dejen jugar, ¿no? Y mi papá me decía, sí, perfecto, y lo voy a firmar para que se vea más profesional, ¿no? Entonces llegaba con mi balón y me dejaban jugar. Entonces siempre fue como ir haciendo estos espacios, ¿no? Estos espacios que estaban siempre reducidos solamente para los hombres y como empezar siempre a crear estos espacios. Entonces estuve mucho tiempo acostumbrada a jugar con hombres, la mayoría del tiempo con hombres, hasta que empezó a haber ya categorías femeniles, ¿no? Hasta que ya había fútbol femenil estatal, fútbol femenil nacional, ya estaba haciendo como otro rollo, pero sí, sí al principio era difícil. ¿Recuerdas tú haber sufrido esa como diferencia muy cañón en tu cuerpo o era difícil en el sentido de que, ¿por qué era difícil? Era difícil porque no te tomaban tan en serio. Por ejemplo, a los hombres era como, son unos cracks jugando fútbol, ya sabes. Y tú jugabas bien, o sea, yo jugaba bien, me acuerdo de haber ganado, ya sabes, de más goles, ya sabes, como que jugaba bien, pero nunca llegas a ser tan buena como un hombre, ¿no? O sea, como que nunca es suficiente esta parte de las mujeres haciendo deporte o de las mujeres haciendo negocios ¿sabes? Entonces, como que fue complejo por eso y me acuerdo mucho que me costaba trabajo entender. Yo le decía a mi mamá, pero ¿por qué, ma? O sea, ¿por qué no me dejan entrar a jugar como cualquier otro hombre? ¿No? Y me decía, pues porque así son las cosas, me decían, ¿no? Así son las cosas. Siempre esa era la respuesta que me daba mi mamá. Pero me acuerdo mucho de así haberlo sentido. Y de hecho fue algo que todavía me motivó más a decir, no, pues ahora me meto más, ya sabes, si quiero jugar más fútbol y quiero entrar a equipos de hombres, de fútbol 7 ya sabes. Y sí, obviamente muchas veces llegabas a jugar y te decían, uy, ahí viene la niña, no la vayan a tirar porque se rompe, ya sabes, cosas difíciles, ¿no? Que en ese momento dices, híjole, ¿cómo se atreven a hablarme así de si ni me conocen, ¿no? Pero después, poco a poco, siento que vas sobresaliendo por lo que sabes hacer, no por quién eres, ¿no? Ujú, me encanta. ¿Y qué estudiaste en la universidad? Estudié primero, justo también, nunca fui una lumbrera para la escuela, eso es la realidad, o sea, como que lo mío no era la escuela, lo mío era hacer amigas y ya sabes, y conocer maestros. Yo era la mejor alumna de los maestros, pero no por estudiante, sino porque les caía muy bien, ¿no? Entonces era una dinámica distinta conmigo y siento que hubo un momento donde dije, bueno, ¿qué puedo estudiar que me ayude a estar en contacto con la gente? Quiero ayudar, ¿no? Como desde un lugar de quiero ayudar, me gusta hacer, me gusta organizar. Y yo ya estaba lista para salir de Pachuca, ya Pachuca se había quedado como en cierta forma como limitado, ¿no? Como que ya quería conocer más, ya había bajado a Europa, ya había ido a diferentes lugares y ya quería como, bueno, no quiero estudiar en Pachuca, le decía a mis papás, ¿no? Y mi papá me dijo, bueno, si quieres estudiar fuera, te vas a tener que pagar tú la escuela porque yo no tengo para pagarte y además tienes que trabajar y tal, 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 ¿no? Y yo dije, sí, no sé cómo, pero sí, me voy, ¿no?
Y me acuerdo que mis amigos, fresas, del TEC de Monterrey, ya estudiaban en el DF, ¿no? Y les habían puesto sus papás departamentos, entonces yo les dije, déjenme vivir con alguno de ustedes, con quien sea. Una amiga me dijo, quédate aquí un año y luego ves para dónde, ¿no? Entonces me fui con ella y empecé a buscar escuelas y empecé a buscar como opciones de carreras. Y encontré una que me encantó y es una licenciatura, se llama Producción de Artes Escénicas, que está dentro del claustro de Sor Juana. Y me encantaba, fui a la escuela y o sea, dije, ¿qué es esto, no? O sea, el exconvento de Sor Juana, aquí en la Ciudad de México, esto que antiguo, ya sabes, me llamó tanto que dije, quiero estudiar aquí, ¿no? Y me metí a estudiar esta carrera, al mismo tiempo trabajaba y empecé a trabajar justo en producción de artes escénicas, hacía principalmente producción de teatro, y ahí fue cuando aprendí a organizar, aprendí también muchos temas más financieros, digamos como temas, sí, administrativos, pero hacía producción de eventos, entonces me encantaba, ¿no? Así fue como empecé mi carrera. Y luego hubo una puesta en escena que te cambió la vida. Hubo una puesta en escena que me cambió la vida. Platícame. Era, pues justo yo tenía una amiga que ella estudiaba historia del arte, ¿no? Y trabajaba con historiadores y trabajaba también con antropólogos. Entonces, armaban mucho como encuentros de partería tradicional, de medicina tradicional, de herbolaria. Estaban muy metidos en eso, ¿no? Pero pues yo era mi amiga de la escuela, ¿no? Habíamos coincidido en el comedor de la escuela y amigos en común y era mi amiga por eso. Pero me dijo, oye, tú que estás en la carrera de producción, ¿me podrías ayudar a organizar un encuentro de partería en San Luis Potosí? Y le dije, ah, claro, obvio, ya sabes, como yo domino eso de producir eventos, sí, claro, yo te ayudo a armarlo, ¿no? Y me acuerdo perfecto que me dijo, ok, pero o sea, no es un evento como estás acostumbrada a hacerlo en la ciudad o ya sabes, me dijo, es irte a meter unos días a que conozcas dónde se haría, es cerca de Estación 14, me dijo, es desierto, es una zona un poco árida, pero yo creo que te puede gustar, ya sabes, y yo dije, sí, o sea, yo en ese momento tenía 18, 19 años y dije, claro, o sea, feliz voy, ¿no? Y wow, mi sorpresa, ¿no? Cuando llegué a esta comunidad, que era una comunidad de recursos de los más escasos que yo he visto en mi vida, y ahí me tocó el corazón. Creo que fue como que se alinearon muchas cosas, se alineó las ganas, la voluntad y también como el destino, ¿no? Entonces sí siento que se alinearon cosas para mí a un nivel profundo en ese momento cuando fui a ese evento. Platícame así hoy, ahorita que te llene de flashazo, que te movió el corazón en ese momento. Me acuerdo de una señora que vivía en una casa de piedra, una casita de piedra, un cuarto, más bien, un cuarto de piedra. Y tenía al lado como una cueva, que era una cueva donde nacían, era como una cueva de partería. Literal era un espacio donde las mujeres iban a parir, ¿no? Y era una cueva, me acuerdo perfecto, era una cueva sin puerta. O sea, es piso de tierra, todo esto era piso de tierra, de verdad de los lugares más austeros y simples, pero también yo la veía a ella y me contaba todo lo que ella hacía, cómo curaba a la gente, cómo no cortaban ni una vena, cómo podía quitar alcoholismo en los borrachos, ¿sabes? Como que todo esto me empezaba a contar y yo decía, esto es magia, o sea, ¿qué es esto? ¿Sabes? Y ella feliz haciendo sus tortillas, solo comía tortillas y frijol y a veces si nos iba bien había quelites, ¿no? O sea, era un nivel de austeridad y de simpleza, pero que al mismo tiempo estaba lleno de abundancia, ¿no? Como en muchos conocimientos, en mucho entendimiento de la vida. Y ahí fue cuando dije esto, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es este mundo que está lleno de simpleza, pero que al mismo tiempo está lleno de abundancia? ¿Por qué a una niña de 19 años que está ahí para chambear y sacar la chamba se involucra con una conversación así y permite que esa conversación entre tan profundo a su concepción de la realidad? Yo creo que estaba en una búsqueda, ¿no? Estaba buscando, o sea, al final yo estaba contenta haciendo lo que hacía en la Ciudad de México, pero sentía que había algo más, sentía que había algo más para mí o digamos como a un nivel, sí, etéreo, ¿no? Como que sentía que había algo más. Siempre
yo tuve una tía abuela que era partera, ¿no? Tengo una tía que también siempre ha estado como enrollada en el tema de medicina alternativa le llamaría, ¿no? O sea, porque obviamente es completamente distinto a la alopatía, pero fueron las primeras que yo empecé a escuchar que hablaban de un mundo más mágico, más etéreo, más espiritual, ¿no? Sin meter iglesia, ¿no? Sin meter como nivel de religiosidad, sino más bien un mundo más etéreo. Entonces, o sea, siempre, bueno, yo a esa edad, pues traes como ganas de explorar el mundo, ¿no? Y de repente empezar a tocar los primeros límites de esto, para mí fue como, ¿qué es esto? ¿No? O sea, qué tengo que hacer? ¿Con quién tengo que hablar? ¿Cómo lo puedo estudiar? Porque sí fue empezar a sentir como que te empiezas a encontrar con algo a lo que venías realmente a hacer, ¿no? Yo siento que, digo, no sé si la mayoría, pero muchos de nosotros, o sea, podemos tener ese tipo de experiencias en esa edad tan, como dices, tan, pues tan abierta de alguna manera, pero que pues obviamente todos tus cánones, tus directrices familiares, las expectativas, los medios de comunicación que te venden jeans y computación, pues diría está interesante, pero no lo dejas entrar a tu vida para retejerla desde otra posible perspectiva. ¿Cómo tú dijiste, a ver, aquí hay una magia, no le puedo poner muchas palabras, ¿cómo fuiste tejiendo? O dijiste, dijiste voy a tejer desde aquí? ¿O cómo fue después de este encuentro tan importante? Después de este encuentro vino ahora una ola más fuerte, ¿no? Porque primero conocí a una mujer y empezó a contarme todo esto. Yo iba a producir un evento, o sea, y de repente salí con tan movida, ¿no? O sea, tan revuelta por dentro, pensando, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy haciendo lo que tengo que hacer? O sea, ¿realmente me tengo que dedicar a producción? ¿Qué es lo que me está moviendo tanto? Entonces, hice después el evento y cuando hice el evento, el día del evento, hacíamos mesas de trabajo, ¿no? Entonces había mesas de trabajo y ponencias que eran en grupo, grupales de ciertas parteras y demás. Escucharlas hablar, escucharlas también, pedir apoyo para seguir sosteniendo esta red de salud, para seguir sosteniendo la medicina de la herbolaria, te lo juro que fue como wow, esa es mi bandera, ¿sabes? Como soy de ese equipo y tengo que ayudar a que esto se siga sosteniendo y siga caminando. Y literal, al día siguiente que yo regresé a la Ciudad de México, literal, así Google, cursos de herbolaria en México, ¿sabes? Como que me acuerdo perfecto que empecé a comprar libros, ¿no? Yo vivía muy cerca del centro de la ciudad porque estudiaba al lado, entonces vivía en Regina y había una librería como de libros reusados, ¿no? Entonces me acuerdo perfecto de haber ido y salir con 7 libros de herbolaria, ya sabes, que se le deshacían las hojas pero me los devoraba. Entonces fue cuando dije, tengo que meterme ya a estudiar algo por aquí. Wow. ¿Y Sí. luego cuántos años pasaron para que te vayas a vivir? ¿Dónde viviste en este lugar 7 años con la cultura zapoteca? Me fui a San Sebastián Riondo, que es Sierra Sur oaxaqueña, es una zona zapoteca. Pasaron, yo creo que 3 o 4 años pasaron en lo que, o sea, terminé de estudiar, aparte me dieron un buen trabajo de producción, estaba trabajando en producción ahora para un museo importante de la ciudad, me pagaban, ya sabes, el sueño de cualquier productor y a mi edad, a los 20 años, era como, ¿cómo? ¿Lo vas a dejar? Y yo, lo tengo que dejar, o sea, no es opción, me tengo que ir porque no me llena esto y todo lo que me llena no está aquí, ¿no? Entonces, justo tuve que mudarme a Texcoco, aparte viví entre Texcoco y Ciudad de México porque Texcoco, digo, o sea, los que hemos estado por Texcoco, no es que hay grandes lugares lindos, ¿no? O sea, es más una zona medio, pues, agrícola, industrial, ¿no? Entonces, estuve ahí porque me llamó la atención mucho una carrera, entre diplomados y una parte también de formación ya profesional en herbolaria. Entonces, para mí fue como, tengo que ir ahí. Y para mí, en ese momento que empecé a investigar también, Chapingo era pues una gran universidad, ¿no? Una gran universidad enfocada al cuidado de la tierra y demás, que en ese momento no había tantos. Entonces, para mí fue como, a ver, creo que sí tengo que ir por allá, ¿no? Entonces me fui para allá. Estudié herbolaria, estuve trabajando con parteras de la zona, pues de la zona de Texcoco
Texcoco, Hidalgo, Huasca, ¿sabes? Como que de diferentes zonas del centro del país y me empecé a meter ya mucho más de lleno en el tema de herbolaria y seguía produciendo eventos solo para comer, solo para vivir, ¿no? Pero realmente lo que estudiaba y lo que me daba, pues sí, estas ganas era el tema de la herbolaria. Al poco tiempo conocí al papá de mis hijos y le dije, oye, yo ya había ido un par de veces a la sierra, justo con toda esta visión de quiero buscar proyectos que estén trabajando agroecología. Visité un lugar en Hidalgo, otro lugar en Cuernavaca, en Tepoztlán, y me dijeron, hay un lugar, pero está muy remoto, está lejísimos. Y yo dije, sí, quiero ir, ¿no? Entonces fui y era un lugar que recibía voluntarios y era algo muy hippie, ya sabes, como que de verdad así llegué y el anfitrión me recibió como en rasta y descalzo. Yo dije, bueno, no me importa, yo quiero aprender, ¿no? Entonces, literal, estuve ahí 4 meses y para mí fueron los meses donde me sentí más, o sea, todavía no había luz en esa comunidad. Imagínate, ¿no? O sea, lo que es llegar a un lugar donde no hay luz todavía. Fue como llegar a un lugar con esta austeridad de lujos, porque hoy en día todo podría ser un lujo, ¿no? Pero estos lujos de la comida caliente, estos lujos de, ¿sabes? La tortilla recién hecha, como que se empezaron a volver tan importantes para mí en ese momento de mi vida que dije, yo quiero venir aquí a pasar una temporada, ¿no? Y cuando le propuse a Joaquín, que Joaquín también viene de un esquema completamente, él sí es de la ciudad, ya sabes, desde el sur, o sea, él completamente distinto, es arquitecto, y me dijo, pues suena como una aventura, vamos un año y probamos, ¿no? Y ese año se convirtieron en 7 años. Nuestros hijos nacieron allá, ¿sabes? En la sierra, en mi casa. Fue como, pero fue mucho la inercia de el querer estar ahí, el poder vivir en este lugar. Encontramos gente de muchísimo valor, pero sobre todo yo creo que lo más importante es que nos sentíamos muy vivos, ¿sabes? Nos sentíamos como muy conectados a lo que estábamos haciendo, a ese momento de nuestra vida con nuestros hijos, construyendo nuestra casa completamente de materiales naturales y al mismo tiempo haciendo este proyecto de sembrar plantas medicinales, que la gente de las comunidades retomara su salud a través de la herbolaria. Entonces estábamos, o sea, te digo, pasaron 7 años y para mí fue un pestañeo, ¿no? O sea, sí fue como, pues sí, pasaron millones de cosas en ese momento, pero estábamos muy apasionados por lo que estábamos haciendo ahí. ¿Qué edad tienes ahorita? 37 acabo de cumplir hace 3 días. Felicidades. ¿Qué sientes? O sea, ahorita que cuentas esa historia hacia atrás, ¿sabes? Como que, como dices, han pasado millones de cosas y caminamos ahorita, digo, brevemente de tu infancia a ese momento. ¿Qué sientes? Pues imagínate, siento que he pasado como por diferentes vidas, ¿no? O sea, yo era futbolista, luego hacía producción, luego fui herbolaria, y luego me convertí en madre y empecé a trabajar con mujeres que trabajan la tierra y empecé a enfocarme en todo el tema de la producción de plantas medicinales a través de sistemas agroforestales y a través de la biodiversidad, que también en ese momento me acuerdo mucho que en la escuela no era tan relevante la forma de siembra. ¿No? No era tan relevante la forma de riego, no era tan relevante, pero a mí me venían estos cuestionamientos muy fuertes. Yo decía, pero ¿con qué agua voy a regar las plantas que van a ser remedio, ¿no? ¿O cómo vamos a deshidratar las plantas que estamos cuidando ciertos aceites esenciales o compuestos muy importantes dentro de la planta? Es muy importante, ¿no? ¿De dónde viene la tierra? ¿Cómo se está regenerando? Y siento que eso fue mucho también de lo que me hizo quedarme más allá para justo experimentar todo. O sea, te puedo decir que todos los tipos de agricultura ya los probé, ya los apliqué, porque pues era mi playground, o sea, era ya sabes, mi espacio de juego y empecé a experimentar, empecé a observar mucho, había mucha esa capacidad de observación y siento que de cuando fui niña a ahora, pues han pasado, te digo, muchas vidas, como muchas Marías, ¿no? Y de este lugar que estuviste 7 años, ¿te fuiste a dónde? ¿A Ciudad de México o a dónde te fuiste después? Ya los niños estaban un poco más grandes. Amalia, mi hija grande, ya tenía casi 6 años y
Y Joaquín no se quería echar el homeschool y yo le decía, yo no puedo, yo tengo una empresa ahorita que está creciendo y necesito enfocarme también en esto. Y me dijo, bueno, vamos a buscar un lugar para irnos. Y empezamos a buscar escuelas y demás. Y teníamos siempre nuestro, como que Valle de Bravo decíamos, no, lo tenemos en un estatus, ¿no? No, Valle de Bravo es para ir el fin de semana y punto, ¿no? Pero después vinimos a ver una escuela en Valle, vinimos a ver la gente que vivía acá, o sea, como que vinimos a ver el estilo y nos gustó muchísimo y nos quedamos. Y estoy a punto de cumplir 6 años acá también. Déjame hacerte una pregunta. Ahorita quiero hablar de algunos conceptos porque me gusta mucho tu manera de definir, como que creo que tienes un manejo del lenguaje muy preciso. Pero antes de ir a eso, quisiera preguntarte sobre el sistema económico. O sea, estás en una cultura que está de alguna manera fuera del grid y también dentro del grid y también explotada por el grid. Ujú. Y dices que voy a hacer una empresa y voy a empaquetar esta sabiduría de la tierra, esta sabiduría ancestral en frasquitos de vidrio y los voy a vender en farmacias, ¿no? ¿Cómo concibes esta idea de cómo reinventar la manera en la que pensamos y hacer esto viable económicamente? No decidiste hacer un proyecto educativo, que claro que tu proyecto es educativo, decidiste hacer un proyecto de bienes de consumo, ¿no? Sí, me Que tiene encanta. todo eso, pero ¿cómo piensas en términos del modelo económico? Siento que el dinero es energía, ¿no? Y siento que al tener un recurso como el dinero, te permite seguir creciendo todo el proyecto en general. Entonces, para mí, toda esta parte de los recursos, para mí el tema de la abundancia tiene que verse, digamos, como representada por recursos en muchas formas. Uno de esos recursos es el dinero, pero también hay recursos de pensamiento, hay recursos de personas, hay recursos de plantas, hay recursos de tierra, ¿sabes? Hay muchos recursos que necesitamos para que la abundancia realmente se genere y eso haga prosperar un proyecto, ¿no? Estuve en muchos proyectos, de verdad no sabes la cantidad de proyectos que acompañé, que vi empezar y todos se caían porque no tenían una base sólida de un modelo económico. Había mucha lucha de creer que el dinero es capitalismo y yo no lo veo de esa forma. Yo lo veo al contrario, yo lo veo como un recurso y los recursos queremos abundancia de recursos, ¿no? Entonces, cuando nos empieza a ir bien a todos, en toda la cadena, todo el círculo, todo el esquema, se ve abundante y se ve y se impacta en cada persona, en cada pedazo de tierra, en cada parcela. Entonces empezamos a diseñar un modelo donde, por ejemplo, las personas, las mujeres, pudieran seguir siendo dueñas de sus tierras, pero que les subieran el valor a su tierra. No vale lo mismo una tierra desertificada a una tierra que tiene un bosque. Una tierra que tiene un bosque puede llegar a valer 5 veces más, ¿no? Entonces, nosotros lo que queríamos, o bueno, yo enfocada en este modelo fue, lo que quiero es crear valor para todos. ¿Y cómo vamos a crear ese valor? A través de nuestras manos, ¿no? A través del hacer, a través de nuestras relaciones. Entonces, entre más nutrimos esas relaciones, más se crea valor. Y las relaciones van en todo lo que es natural, es en todo lo viviente y aún también en la parte, pues, de recursos, como te digo. Entonces, para mí siempre fue importante porque de repente hubo un momento donde empezamos a sembrar, a tener muchas plantas, a tener, sabes, como muchos recursos de, digamos, naturales, pero luego, ¿qué iba a pasar con los otros recursos? No íbamos a permitir que esto se pudriera y que se hiciera composta de nuevo. Por supuesto que tiene valor y lo podemos utilizar en la composta, pero si lo transformamos, tiene 10 veces más valor. Entonces, vamos a transformarlo y este valor que me va a dar el 10x de esa transformación, lo voy a poder regresar a la tierra, regresar a las personas, al mismo sistema, ¿no? Entonces, eso es como lo empecé a pensar y a diseñar un poquito más, como desde un lugar de abundancia, de entender que los recursos son abundantes, ¿no? Mm, Me da la impresión que esto no lo aprendiste en la teoría y después lo quieres llevar a la práctica. Me da la impresión que esto lo sentiste y lo viviste y después llegaron estas palabras de Literal. 10x y de cosas así. Sí. ¿Cuál es esa experiencia o cuál es, cuéntame una de esa experiencia de que ese insight te llegó no de la teoría, sino de sentirlo? Sí, pues fue muy claro cuando empecé a sembrar nosotros sembrábamos en biointensivo o sembrábamos en los típicos formatos de líneas, ya sabes, líneas, sembrábamos de esta forma y era o sea, muy escaso, ¿no? Como que pues siempre había planta y funcionaba, ¿no? Pero era
era de cierta forma escaso, como que solo estábamos sembrando para cosechar, como que no había un entendimiento de siembro en abundancia, siembro para el sistema, siembro para todos, ¿no? Era siempre como solo para mí, solo para mí. Y a partir de ahí empecé también a conectar mucho con la agricultura sintrópica, que viene de Ernest Götz, que es un suizo que vive ahora en Brasil desde hace más de 40 años, yo creo. Y empecé a leer de él, ¿no? También empecé a leer mucho a Lynn Margulis, a otras personas que para mí eran muy relevantes. Y entre eso, también obviamente Bandana, el ecofeminismo, todo este entendimiento del feminismo, no como no como un estándar, sino más bien como un entendimiento de energías dentro del sistema. Entonces, empecé como justo a hilar esos puntos y a decir, a ver, ¿qué pasa si sembramos abundancia? ¿Qué pasa si sembramos de esta forma? ¿Qué pasa si sembramos un árbol con una planta, con una hortaliza, ¿qué pasa si empezamos a combinar esta biodiversidad y fue ahí cuando nos empezamos a dar cuenta de que en esta biodiversidad extraes para ti, extraes para otra persona, puede ser la hortaliza, se la queda doña Juanita para su comida, ¿no? El romero se lo queda Remedios del Bosque porque lo va a procesar. El pino o el encino se queda para la siguiente generación, para que pueda tener madera, ¿sabes? Y siento que ahí fue cuando empecé a conectar esta parte de decir, somos tan escasos de pensamiento que creemos que solo estamos nosotros, ¿no? Y ahí radica para mí todo este cambio sistémico de decir, oye, realmente el impacto que queremos ver en regeneración tiene que ser pensando en las generaciones que aún no nacen, en las semillas que aún no nacen, porque de nuevo vivimos como siempre queremos vivir en esta escasez, cuando la naturaleza no es escasa. La naturaleza es abundante y si nosotros somos naturaleza, si lo entendemos desde ese lugar, pues entonces estamos siempre luchando con esta escasez, escasez de pensamiento, escasez de recursos, escasez de muchas cosas, ¿no? Me encanta y me encanta cómo dices que pensamos mucho en líneas rectas, ¿no? Ujú, Y en ujú. categorizar y en poner bardas y en poner en términos cuantificables, ¿no? En vez de pensar en una abundancia más allá de lo que nuestras líneas rectas nos permiten imaginar. Exacto. Y lo que siento contigo es que, o sea, lo transmites desde un lugar intelectualmente súper robusto, pero lo que convence no es eso, sino esa energía que dices que tú sientes dentro del sistema, ¿no? Sientes esas energías moverse. Y yo siento que ese tipo de intuición es algo que, o sea, por eso irte 7 años, que además 7 años es un periodo, o sea, el septenio siempre es un tema, ¿no? Los 7 años, que te haya sido este lugar porque no fuiste a aprender con la cabeza. La cabeza después vino a explicar muchas cosas de la abundancia que llevamos teniendo milenios o bilenios en este planeta y que sí tiene la capacidad un poquito de entender, aunque siempre esto yo diría que es preverbal, ¿no? Es preverbal esta comprensión, como las millones de especies que interactúan para generar la vida y que no tienen diccionarios ni Exceles, ¿no? Y me encanta también tu principio que te he escuchado hablar de observar e interactuar, ¿no? Si tú eres naturaleza, también tienes el derecho de observar, de extraer, de compartir, porque eres eso mismo y también porque estás dando, ¿no? ¿Cómo es para ti esta idea de observar e interactuar como proceso no nada más de aprendizaje, sino de jugar con la energía del sistema y vivir desde ese juego? Siento que cada elemento dentro de la naturaleza, cada elemento dentro de nuestro sistema tiene un porqué y tiene una acción, ¿no? Y cuando desarrollas bien tu acción, te sientes pleno y entonces estás listo para ser parte del sistema, ¿no? Si no, realmente estás desconectado del sistema. Entonces, cuando tú encuentras qué es lo que tú vienes a aportar al sistema, y principalmente desde un punto de vista cómo el humano necesita o cómo nosotros humanos somos naturaleza y estamos dentro de un sistema y tenemos que aprender a convivir con nuestro sistema y no ver a nuestro sistema
abajo de nosotros, no está abajo de nosotros. Estamos en el mismo nivel energético, en el mismo nivel, pero hay que entender cómo entrar a ese sistema. ¿Cómo podemos hacerlo? Observando primero, ¿no? O sea, ¿cómo llegamos a una fiesta? Tú llegas a una fiesta y no llegas luego al dance floor. O sea, primero te echas un vino, ¿no? Observas, ves quién estás, si hay un amigo, una amiga. O sea, como que primero ves dónde vas a entrar tú a formar parte de esa dinámica. Siento que es igual, o sea, es igual nosotros como observamos. Primero, aprendemos a observar, porque muchas veces estamos cargados de juicio, ¿no? Entonces, juicio por esto, juicio con lo otro, y está bien, forma parte de nuestro ser humano, no estamos en contra del juicio, pero el entender también nos va a llevar desde este lugar de observación a entender cómo vamos a interactuar. Entonces, si no sé, si tú eres, por ejemplo, un financiero, ¿no? Y estás en este lugar de observar y decir, yo quiero hacer un cambio, yo quiero ser parte del sistema. ¿Cómo yo voy a aportar? Mucha gente me dice, no, ¿yo cómo voy a aportar si yo estoy metido en una oficina? Y le digo, es que todos somos parte. O sea, es que no es que está uno alejado del otro, es nada más entender cuál es tu lugar dentro del sistema. A lo mejor necesitamos financieros que nos ayuden a entender cómo existe un capitalismo regenerativo, por ejemplo, o cómo existe una forma de utilizar los recursos de forma distinta. Por eso y por eso me gusta justo esta frase mucho, ¿no? De observar y después interactuar, porque necesitamos que interactúen, necesitamos gente que interactúe, no personas que estén dormidas, ¿sabes? O sea, porque realmente los cambios de paradigma, los cambios sistémicos son por comunidad, o sea, son porque estamos juntos y estamos unidos haciendo estos cambios, pero si la gente no interactúa, están esperando de nuevo a que nos digan qué tenemos que hacer, ¿no? Qué belleza. Y qué belleza mi intuición de invitarte a platicar, porque está muy. Dime una cosa, estas ideas de Lynn Margulis, ¿no? Que es mucho de la teoría de Gaia y todo esto, platícanos un poquito de esto y por qué sientes, o sea, me encanta lo que dices, ¿por qué no tenemos esos expertos que nos dicen por qué el capitalismo regenerativo sí funcionaría, ¿no? Y cómo estas ideas a lo mejor se fueron mucho al lado hippie, al lado como fuera del sistema, y si hubiéramos construido una academia, un sistema, un sistema económico, un sistema de producción agropecuaria, desde ahí pues hubiéramos hecho los Exceles y los lenguajes para mostrar cómo esa energía del sistema es esa, ¿no? ¿Por qué sientes que eso se ha quedado fuera como del sistema principal de producción? ¿Y qué estamos ahora a fuerzas? Que yo creo que para allá vamos a fuerzas, que no nada más rescatar esas ideas, sino profundizar en ellas por décadas, como no lo hemos hecho ni en la academia, ni en la economía, ni en la política. A mí hay un tema que me gusta mucho y ahí es donde rescato mucho también de Vandana Shiva y de muchas pensadoras y también científicas como Lynn, pero todo el modelo de pensamiento y todo el modelo del capitalismo que vivimos hoy en día está basado en una energía principalmente, que es una energía patriarcal, ¿no? Y y pongo la palabra energía antes porque yo no para nada soy vamos a quemar a todos y el feminismo ante todo. Siento que la palabra feminismo está muy desvirtuada de lo que para mí realmente es el feminismo, que es una energía del cuidado de la vida, que de ahí viene el tema de maternar, de ahí viene este lugar de la mujer, del cuidado de la vida. Cuando nosotras sentimos que la vida está en peligro, se nos prenden todos los focos y es como, ¿cómo tenemos que cuidar la vida? Cuando tenemos encima un cambio climático, cuando tenemos encima una crisis hídrica, cuando tenemos encima una pandemia que está matando a todo el mundo, cuando tenemos encima esto, es una invitación a decir cómo conectamos con esta parte más sensible del cuidado de la vida. Entonces, ahí es donde me gusta esta palabra de, ok, sí tiene este tono de feminismo, porque viene desde un lugar del cuidado de la vida. Y eso es la invitación. La invitación es a entender cómo podemos cuidar la vida desde un lugar más sensible, no patriarcal, desde este lugar de solo extraer, solo somos nosotros, solo nuestro recurso, nosotros somos individuales, sí somos individuales, pero formamos parte de un colectivo, ¿no? Entonces, esta parte también me gusta mucho de Lynn, que habla de la parte de la biodiversidad y de la importancia de la biodiversidad. Y me doy cuenta de que entre
más biodiversidad hay, por ejemplo, de bacterias, de organismos. ¿Te acuerdas que justo fuimos a una plática donde Dieter hablaba mucho de esto, ¿no? Somos 89% bacterias dentro de nuestro cuerpo. Bacterias biodiversas, porque no tenemos una, tenemos millones de tipos de bacterias dentro de nuestro cuerpo. Entonces, si nosotros somos bacterias, si nosotros realmente esa es la composición que tenemos, si todo lo de afuera es también biodiverso, las plantas, el sistema en general, entre más biodiversidad hay más biodiversidad de pensamiento, más biodiversidad de emociones, más biodiversidad de comunicación, y entonces todo es biodiverso. No monocultivamos nada más, ¿no? No nos monocultivamos a nosotros mismos, porque nada más hoy en día solo tenemos una forma de ser exitosos, solo tenemos un concepto de cómo ser exitosos, y para mí eso es un monocultivo, por ejemplo, ¿no? Eso es un monopensamiento, cuando hay tantas formas. Entonces, para mí, y si lo estoy conectando desde este lugar bien, viene desde esa biodiversidad de pensamiento, desde esa biodiversidad de relaciones, desde esa biodiversidad ecosistémica, ¿no? Y cómo la podemos llevar a nosotros. Y viene desde un lugar, pues justo, de observar la naturaleza y creer que realmente sí somos parte de ella, ¿no? Me encanta esto y me encanta que, o sea, por ejemplo, en los laboratorios, desde el siglo, no sé, siglo XVII para acá, siempre es aislarnos del ecosistema, aislar la bacteria, aislar el organismo que queremos estudiar, tal, y nos damos cuenta que pues, sí da muchos insights definitivamente, pero que la vida no se puede sostener con la separación y que no podemos probar la vida en los laboratorios porque pues, son por definición, ambientes estériles o sea, antisépticos donde no hay ningún tipo de interacción. Y ahorita me acuerdo en un libro que estoy haciendo una investigación y hay un tipo creo que es una manera de conversar de algunas culturas ancestrales se llama el double wampum, no sé cómo se pronuncie, pero es una forma de hablar donde muchos hablan al mismo tiempo, ¿no? Pero esto es confuso para la mente occidental porque el monólogo es lo natural, mientras que el multidiálogo, el desorden, la diversidad, pues no estamos acostumbrados, ¿no? Y ahora que tú hablas de esta diversidad y hablas de pues compartir el espacio y el tiempo con tantas especies, involucra en sí mismo muchos diálogos. Y el ser humano nos gusta nuestro propio micrófono, pero nuestro propio micrófono se está quedando sin voz realmente, ¿no? ¿Cómo te imaginas? Yo sé que es una pregunta amplia, pero ¿cómo te imaginas el permitir que estos diálogos, porque tú los estás haciendo y ahorita quiero entrar un poquito a esa parte empresarial, que estás dialogando con el modelo capitalista a muchos niveles de diálogo, también escuchando, también proponiendo, también dejando que otras cosas hablen y permitir que haya a la mente del occidental, que le gustan las líneas rectas, que haya también un poco de confusión, ¿no? Que no lo tenemos que meter tampoco a la misma gramática a la que estamos acostumbrados. Sí, totalmente. Creo que siento que vamos proponiendo, ¿no? O sea, muchas veces siento que el otro día, un chico brasileño que se dedica a dar consultorías para empresas para que sean ecosustentables, tal, ¿no? Y me decía, es que no vamos a cambiar las leyes, ¿no? No vamos a cambiar las reglas del juego. Y yo le decía, es que no hemos probado otras reglas. Es que seguimos probando las mismas reglas. ¿Cómo podemos decir que no las vamos a cambiar si no hemos probado distintas, ¿no? Y ahí es donde viene de nuevo la biodiversidad. Y aparte me encanta lo de bio porque es vida. Es entender cómo le metemos vida, que es humanidad, que es cuidado, que es ¿sabes? ¿Cómo meter esta parte también de vida dentro de un sistema que no tiene vida hoy en día, que es estéril, ¿no? Que nos obligan a que sea estéril por completo. Y siento que, ¿cómo se hace eso? Con el ejemplo. Te lo juro que yo, una tras otra, me doy cuenta de que ¿cómo vas a cambiarlo? Con el ejemplo. O sea, no tengo la respuesta hasta que la hago y digo, mira, sí se pudo y sí me creen y sí, o sea, estoy dando un ejemplo de que se puede, de que este modelo funciona, de que este formato, y me doy cuenta de qué importante es tener la mente abierta para escuchar todos los tipos de opiniones, todos los tipos, porque una taza tiene muchas formas de ver una taza. Tú puedes ver, están viendo una mancha que yo no estoy viendo porque yo estoy viendo el asa de la taza, ¿no? Entonces, en la medida en la que abres esto a que realmente se pueda escuchar, se pueda nutrir
de muchas otras visiones, bajarle un poquito al ego, ¿no? No tenemos todas las respuestas y tampoco queremos tener todas las respuestas, qué aburrido. Creo que es algo que se va construyendo en comunidad, que se va construyendo en conjunto, ¿no? Y probando, probando, Me probando. encanta. Como directora de empresa, ¿cómo haces tú para, para permitir la diversidad de voces de tus clientes, de tus proveedores, de las necesidades medioambientales, de todas las cosas laborales que tienes todos los días, del marketing, de las ventas, de los precios, de los descuentos, de las devoluciones, de las temporadas? ¿Cómo permites esta pluralidad de voces y energías y fuerzas coexistir para que puedas de alguna manera articular un camino hacia, pues no voy a decir hacia adelante porque pareciera que fuera lineal, pero de un camino para regenerar, para seguir ofreciendo más de lo que tú tomas? Primero, para mí es muy importante que todas las personas que trabajamos en Remedios del Bosque y en la empresa en la que estamos, estemos alineadas a la misma visión, ¿no? Cada quien va a tener su forma de ver esa visión, pero hay un lugar a donde queremos ir. Podemos poner una frase, ahorita tenemos una frase que es comunidad regenerativa, ¿no? Entonces, si algo no va a nutrir esa frase, entonces es probable que mejor no lo tenemos que hacer, ¿no? Entonces, y lo voy cambiando por temporadas, porque muchas veces hay que sacar más producto o sacar menos producto, o sabes, hay que subir las ventas, hay que llegar a tales retornos, o sea, es dependiendo de la etapa en la que estamos, dependiendo de la etapa de crecimiento en la que va la empresa, pero siempre tengo muchas llamadas con mi equipo, principalmente los lunes donde nos juntamos mucho, tratamos de tener viernes unas que son mucho más como digamos, de ideas, de creatividad, de propuesta. Y lo que me gusta es que la gente poco a poco ha conectado mucho más, las personas que están dentro de la empresa, mucho más con la marca. Entonces, el financiero sabe por qué no voy a entrar a un modelo de negocio que no me funciona. O por qué no voy a ponerme aunque el PET sea más barato, no voy a cambiar mi vidrio por PET, ¿no? O sea, empezamos ya a tener estas dinámicas como mucho más de entendimiento de, claro, eso no hace sentido. Y también a mí me gusta mucho buscar expertos, ¿no? O sea, yo todo el tiempo soy de, no sé nada, necesito que me expliques, ¿no? Necesito que me cuentes. Y me gusta mucho buscar gente mayor, me gusta mucho conectar con personas que ya tuvieron todo un recorrido en el mundo empresarial, o ya tuvieron todo un recorrido en el mundo de cosmética, o todo un recorrido en logística, ¿sabes? Como que... Y la verdad para mí ha sido súper valioso porque voy nutriéndome mucho de estos elders, ¿sabes? Como de estos ancestros que también ya tienen toda la experiencia ahí. Y pues bueno, esto, mira, no me lo había preguntado, pero tal vez puedes hacerle de esta forma, ¿no? Y escucho mucho también las voces de jóvenes, principalmente dentro de Remedios son muy jóvenes el equipo, ¿no? Entonces, traen propuestas muy increíbles. O sea, también hay jóvenes que no les gusta trabajar, ojo, pero siento que también cuando empiezan a conectar con el porqué de la marca, que para mí es todo dentro de una empresa. ¿Por qué? ¿Para quién? ¿Qué hace para el mundo? Si no tienes esas, de verdad, es muy difícil que la gente se conecte a ese porqué y entonces les va a dar igual, van a comprar el PET, no van a comprar el vidrio, ¿no? Me encanta. María, gracias por esa valentía y en tu caso lo veo, o sea, no como una directora motivacional, ¿no? Sino al revés, dejar que también el sistema y estas ideas y estas energías fluyan a través de ti. A ti te toca tomar algunas decisiones, pero te percibo más como una persona que permite que esto, que tú seas un vehículo en vez de sentirte como la líder o la directora, ¿no? Así es como yo lo percibo. Me Totalmente. gustaría preguntarte también, y digo, sé que es algo íntimo, pero sé que te divorciaste o te estás separando, ¿no? Me gustaría también ver cómo has vivido este proceso desde esta energía y desde esta filosofía que tú acuerpas. Ay, qué lindo, porque fíjate que el otro día me lo preguntó una amiga y me dijo, yo quiero saber por qué te separaste, qué pasó, ¿no? Y le dije, fue muy fuerte porque obviamente quiero muchísimo al papá de mis hijos, le tengo todo el amor, todo el cariño, pero hubo un momento donde me sentí siendo muy incoherente y esas cosas a mí me ponen muy mal. Yo no puedo hablar de algo que no vivo, ¿me explico? Entonces, yo estaba viviendo un proceso con él donde no estaba pudiendo tener coherencia en mi palabra, ¿no? Poder seguir caminando esto de el respeto a las mujeres,
toda esta parte que yo promuevo, toda esta parte que yo cuido de las mujeres, ¿no? Con todo este tema del feminismo y de equidad de género, ¿sabes? Cuando me volteé a ver a mi cajón y dije, pero está lleno mi cajón de todo esto, tengo que hacer cambios, ¿no? Y la verdad es que para mí fue un acto de mucho valor, porque obviamente implicaba tantas cosas, tengo 2 hijos, ¿no? Entonces, pero te digo que hubo una fuerza interna más fuerte que me dijo, sobre todo por el ejemplo, que no quiero que esto suceda para mis hijos, ¿no? Ni tanto para mi hija, ni mi hijo que haga esto. Entonces fue ahí cuando dije, con todo el cariño, pero es un amor hacia mi sistema. No sé si me explico, pero es un acto de amor por mi sistema. Entonces, a lo mejor muchas veces no podemos entender, ¿no? Estos actos de amor que a lo mejor es al juicio de alguien, pero para mí era eso, porque él también necesita reacomodar, reajustar cosas, como yo también necesito reacomodar y reajustar cosas. Entonces, por amor al sistema, era mejor no estar juntos, mejor estar separados y llevar la fiesta en paz. Gracias, y gracias por articularlo y por la valentía de acuerpar ese ejemplo. Yo siento que la muerte es parte de la regeneración, la muerte es parte de la vida, ¿no? La muerte de ideas, la muerte de relaciones, la muerte del organismo, así como lo concebimos con tus pies y tus piernas, y invitar la muerte con amor. Sí, Eh, el eh, desapego, me gusta mucho esa palabra, el desapego, ujú. porque dentro del sistema siempre hay desapego, ¿no? Creemos que por sembrar un árbol es como, no, es que el árbol es mío, yo lo sembré, pero el árbol tiene que caer para permitir que otras plantas crezcan, que no crecerían si no cae ese árbol, ¿no? Que no se volvería parte de ese sistema y de ese ciclo. Entonces, el desapego es parte de la vida. Sí, sí, y lamentablemente en Occidente eh, es tal vez el peor pecado, ¿no? El pensar que la muerte no es lo más preciado que tenemos perdón, la vida es lo más preciado que tenemos que proteger a toda costa, lo cual lo Mm, que implica es un apego absoluto a la vida y un rechazo completo a la muerte, ¿no? pues, Entonces, obviamente eso es un espectro de muchas cosas, no es blanco y negro, pero el pecado es no permitirle a la vida desapegarse de la vida. sí, justamente. Y verlo como un ciclo, ¿no? El otro día justo debatía, me encanta hablar de estas cosas, ya como puedes ver, pero el otro día debatía con un buen amigo, con Bernardo Greenham, y me decía, es que la vida necesitas tener balance, ¿no? Y le dije, ¿sabes qué, Bernardo? Estoy ya peleada con el tema del balance. Ya, me choca la palabra balance porque siento que la vida es proceso, todo el tiempo estás en proceso y ciclos. Entonces son ciclos y procesos, ciclos y procesos. ¿Y cómo lo vives? Eso depende de ti, ¿no? Pero son ciclos y son procesos. Entonces siempre estás en un proceso dentro de un ciclo. Entonces es parte como de aprender a vivirlo desde un lugar más conectado también. Me gusta, y me le pones palabras a algo que he estado yo experimentando en la última semana, que me enfermé después de mucho tiempo. Y ahora no me gusta tanto esa palabra, pero bueno, me enfermé en el sentido convencional. Ujú. Y sí, o sea, desde afuera es como, no, el balance y trabajaste de más y no descansaste y tal. Pero no, es que es un proceso, es un ciclo que también me sobrepasa y mi mejor manera de vivirlo es desde esa observación. Yo también odio la palabra, es que el equilibrio y así. Yo hablo más de equilibrar y hablo más de un verbo, ¿no? Es como dices, un proceso en vez de una ecuación y de un punto fijo. Entonces, creo que también, justo como hemos construido nuestros lenguajes como si hubieran estas dicotomías entre vida y muerte, pues entonces pareciera que sí hay una diferencia completa, pero pues vivimos de muerte y morimos de vida todo el tiempo. El punto Claro, es dónde estás poniendo tu atención y qué definición estás utilizando para hablar de muerte, ¿no? Porque también en el tiempo cósmico, somos un susurro minúsculo, ¿no? Y tenemos esta arrogancia de pensar que también tu apego y tu desapego va a sí. tener ese impacto, ¿no? Y digo nada más para cerrar este concepto, pero siento que el equilibrio es algo muy estático cuando nuestros procesos son dinámicos. Tú te levantas y dime si paras en tu día. Todo el tiempo somos dinámicos, ¿no? Entonces todo el tiempo está este dinamismo. Creo que es de nuevo romper estos patrones que tenemos mucho y esta tendencia de tener ilusión a un modelo, ¿no? Entonces, creo que es mucho más funcional para mí, por lo menos, comprender
que la vida es un proceso y ciclos y que hay este dinamismo, ¿no? Y que es parte de no quedarse en algo estético. Creo que no, es como romper un poco esa ilusión. Mm, Me encanta. María, gracias por esta conversación, sobre todo gracias por ya ni siquiera le voy a llamar valentía, porque eso también tiene una connotación como hasta individualista, ¿sabes? Ujú. Pero sí, de alguna manera es una valentía porque rompes con el exceso individualismo y eso es valiente. Pero lo que busco, tal vez la palabra que busco es más esta búsqueda tampoco me gusta la palabra genuino, pero suena algo así, ¿no? Genuino hacia esa naturaleza que tú crees que eres, de alguna manera. Y articular todo tu trabajo, tu vida familiar y personal, tus palabras, tu forma de vestir, todo desde ese intento de apegarte a eso, bueno, de juntarte a eso, ¿no? Sí, Y justo. gracias la verdad, a mí me inspiras mucho y digo, viendo tu marca también, o sea, te lo quiero decir porque vemos miles de marcas de wellness y miles de marcas de cosas y como lo decíamos ese día, o sea, lo que hay dentro de esos frascos es mucho más que unas gotas de algo, ¿no? Y yo siento que tú lo logras, no sé si lo logras, pero esos frascos vienen más allá de lo que dicen que tienen adentro. Y eso creo que es tal vez el principio de la regeneración. Justo, como poder cambiar ese mindset también, ¿no? Poder aportar a ese cambio de paradigma desde un producto. Creo que se puede y creo que es parte, siempre he creído que la gente se conecta con este tipo de productos o se conecta con marcas desde un lugar de amor por lo que hacen, ¿no? Y por esta conexión de lo que hacen, no nada más porque te venden un producto funcional. Productos funcionales puede haber millones, pero creo que ahí radica todo el tema de los emprendimientos regenerativos, de las empresas regenerativas y de lo que realmente queremos ver hacia un futuro no tan lejano, ¿no? Pues María, muchísimas gracias. Se voló el tiempo, pero también Muchas siempre es el tiempo gracias. justo para sembrar esto pues que seguimos sembrando. Y te agradezco este espacio. Gracias a ti, yo feliz de seguir compartiendo contigo. Me encanta nuestras pláticas, Mm, querido Vic. Igualmente, querida María. Feliz día. Gracias igualmente. Gracias. Nos encantaría recibir tu retroalimentación de estos podcasts para continuar generando contenidos que te sean útiles e interesantes. Si puedes, déjanos un comentario en la página web victorsaadia.com.